Lunes 10 de mayo del 2021. Hoy la iglesia recuerda a San Damián de Molokai, religioso presbítero. Este misionero fue capaz de dejar a un lado su propia salud por ayudar a quienes más lo necesitaban. Nació en Tremelo, Bélgica, en el año 1840 y creció en un ambiente muy humilde y devoto. A los 13 años dejó la escuela para trabajar en la granja familiar, lo que le permitió adquirir destrezas que le sirvieron en su labor misionera. En el año 1859, siguiendo los pasos de su hermano Augusto, ingresó al noviciado de la Congregación de los Sagrados Corazones en la ciudad de Lovaina, Bélgica, donde tomó el nombre de Damián. Su hermano fue destinado a una misión en Hawái, Estados Unidos, pero no pudo viajar. Damián, que ansiaba ser misionero, obtuvo el permiso de sus superiores para reemplazarlo. En 1864 llegó a Honolulu, Hawái, donde se ordenó sacerdote y fue enviado a una misión católica a Kohala, en la misma isla Hawái. Su llegada al archipiélago coincidió con una epidemia de lepra que cobró la vida de miles de personas. Para evitar la difusión de la enfermedad, el rey de la isla ordenó aislar a los leprosos y trasladarlos a la isla de Molokai. En aquel lugar los enfermos no contaban ni siquiera con la asistencia de un sacerdote. Por ello el padre Damián pidió permiso para ir a asistirlos. El obispo se sorprendió con aquella insólita petición, pues ir era una muerte segura. No obstante, le dio su autorización. En el año 1873 llegó a Molokai, donde se encargó de consolar y atender a los enfermos, de enseñar reglas de higiene y de crear una banda de música. Asimismo, consiguió que llegaran donativos procedentes del exterior para ayudar a los más pobres. Su contacto cercano y fraterno con los leprosos hizo que adquiriera la enfermedad y murió en 1889 en la isla de Molokai, Hawái. Fue canonizado en el año 2009 por Benedicto XVI. De los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápoles y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso
una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que acabamos de escuchar nos recuerda en la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles cómo se sigue difundiendo el Evangelio, cómo los discípulos van anunciando al Señor, cómo van haciendo nuevos discípulos, y esos nuevos discípulos o esos que van escuchando el mensaje van recibiendo a los apóstoles, les van ayudando en el anuncio del Evangelio, los van hospedando, los van invitando a sus casas. Y el Evangelio nos presenta como un contrapunteo. Nos promete Jesús el Espíritu Santo, pero nos recuerda o le recuerda a las primeras comunidades cristianas cómo los van a expulsar de la sinagoga. Recordemos que al principio los discípulos predicaban en la sinagoga y le daban la palabra en la sinagoga, pero luego los expulsan de la sinagoga y empiezan a hacer la iglesia. Es la persecución a la fe todos los tiempos. También hoy nos encontramos con personas que rechazan la fe. En nuestro medio no es tan evidente, pero en otros medios sí, donde hay personas que rechazan la fe. Y dice Jesús hoy en el Evangelio que llegará el momento en el que le dé muerte a los cristianos creerá que le da gloria a Dios. Y eso sucede en nuestros días, en otros lugares. Que Dios pues nos dé la gracia de la perseverancia y de la valentía para anunciar el Evangelio, para no echarnos atrás, para creer de corazón, cómo nos cuesta inclusive hasta vivir la Eucaristía Dominical, cómo nos cuesta hasta orar. Yo creo que cuando llega el momento de dar testimonio del Señor, necesitamos estar fortalecidos, y esa fortaleza viene de la vivencia de los sacramentos, viene de las convicciones del corazón para aceptar al Señor. Que esta palabra nos ayude a ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.